paz del Señor. ¿Cómo les ha ido? Hermana Diana, hermano Rudy, creo que es, ¿no? Buenas noches, pastora. Buenas noches, hermana Felipa, hermano Aurelio. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido en su semana? La iglesia, ministerio. Todo bien, pastora. Ahí nomás siguiendo en la obra, ¿no? Me alegro mucho. Bien, vamos a iniciar entonces la clase de hoy. Le voy a pedir, por favor, hermano Aurelio, igual si puede encender su camarita. Vamos a iniciar con una oración y bueno, ya que hoy nos está acompañando nuestro hermano Rudy, le voy a pedir que por favor nos acompañe con una oración para iniciar la clase. Amén. Nuestro bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por otro día más que nos da, Señor, de poder aprender más de ti, Señor, más de tu palabra, más de tu enseñanza, Señor. Te pedimos que nos pueda poner, que nos ponga en atención, Señor, acá con la pastora, para que podamos entender más de ti, Señor, y que podamos aprender más de todo tu sendero, Señor. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, mis hermanos, entonces la clase pasada estuvimos hablando sobre el tema 4, ¿verdad? Y estuvimos hablando un poco de lo que es la resurrección, la esperanza en Cristo, también estuvimos hablando parte de lo que es el tema número 3. Tenían una pequeña tarea que era, bueno, dos tareas, que era de la lección 3 y de la lección 4, que era leer Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 20 y 22, y que reflexionen sobre su significado y que plasmen dicha reflexión, ¿no? En una plana, ya sea en Word o en cuaderno, pero que plasmen lo que para ustedes significó. Entonces, me gustaría escucharlos, me gustaría saber qué significó para ustedes, qué fue lo que plasmaron en su cuaderno, qué escribieron. Si alguien quiere empezar, no sé, hermana Diana, Rudy, hermana Aurelio, hermana Felipa, si alguien quiere iniciar con la tarea, quizás lo que escribió, sus apuntes, de la tarea que ya tienen. De la tarea 3, pastora. De la tarea 4. Ah, de la 4. Ya. Bueno, de la 4 era no leer 1 Corintios 15, del 20 al 22 y reflexionar sobre su significado, ¿no? Bueno, lo que yo puse es que la resurrección de Cristo es uno de los eventos más importantes en la historia de la humanidad. Como cristianos creemos que la muerte y la resurrección de Jesús es la base de nuestra fe. Este versículo nos recuerda que Cristo resucitó de los muertos y se convirtió en las primicias de aquellos que murieron. En términos bíblicos, primicia se refiere a los primeros y mejores frutos que se ofrecían a Dios en el Antiguo Testamento al utilizar la palabra primicia para describir la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo está indicando que la resurrección es la primera y la mejor de todas las resurrecciones. Además, también significa que como Cristo resucitó, los creyentes también resucitarán y tendrán vida eterna. La resurrección de Cristo tiene implicaciones prácticas en nuestra vida diaria, como fortalecer nuestra fe, recibir la vida eterna y superar nuestras dificultades. Muchas hermanas. ¿Alguien más? Buenas noches, pastora. También de la tarea 4, ¿quiere pastora, no es? Sí, sí, hermano. Sobre la resurrección y la esperanza en Cristo. Y yo escribí sin embargo, Cristo resucitó. Esto nos enseña que también resucitarán los que murieron por el pecado, pero gracias a Cristo ahora podemos volver a vivir, ¿no? En 1 Corintios, como
siempre nos enseña 15, 20 a 22. Reflexión sobre su significado y plasmar. Nuestra esperanza es Jesús, esperanza es aquel que murió derrotando la muerte en el pecado y el único que vive para interceder por su gente y único que nos llama a tener la esperanza y nos anima a vivir en por el poder de su resurrección. Aquel que volvió y por nosotros y estaremos juntos para siempre. Jesús, Jesús, Jesucristo es el Hijo de Dios y su retorno es una prueba de su divinidad. La muerte no es el final, ni la vida eterna es posible a través de la fe en Cristo Jesús para todo de este mundo que vivimos. Eso lo tengo yo, pastor. Amén. Muchas gracias, igual de hermano. ¿Alguien más tiene quizás la tarea número 4, hermana Felipa o hermano Rudy? ¿O todavía no la tiene? Entonces voy a suponer que todavía no la tiene. Pero gracias, hermana Diana y hermano Aurelio, por su reflexión. Está muy buena y realmente es así, ¿no? Es como dice el tema, la resurrección y la esperanza en Cristo. Entonces, lo que quiero es que ustedes vayan quizás tratando de leer más lo que es primera y segunda de Corintios, que vayan relacionándose también con el contexto que hablamos en un inicio en las primeras clases y que puedan ir viendo cómo el apóstol Pablo, ¿no? Comenzaba a escribir, qué era lo que quería plasmar en la Biblia también. Entonces, y hoy vamos a estar hablando ya sobre lo que es el tema número 5. El tema número 5 ya se llama el ministerio de reconciliación y sufrimiento en el servicio cristiano. Entonces, ya aquí vamos a adentrarnos también a lo que es ya segunda de Corintios, ¿no? Donde el apóstol Pablo nos habla sobre el ministerio de reconciliación y a veces decimos, ¿cómo que el ministerio de reconciliación? Entonces, hoy, si quizás no lo teníamos muy claro, lo vamos a entender un poquito más, vamos a ir adentrándonos en lo que es el ministerio de la reconciliación y vamos a entender a qué era lo que se refería el apóstol Pablo cuando decía el ministerio o cuando hablaba del ministerio de la reconciliación. Entonces, el llamado a la reconciliación y el sufrimiento en el camino cristiano, ¿no? Entonces, son dos aspectos fundamentales en nuestra vida como creyentes, especialmente en el contexto del llamado a seguir y testificar a Cristo. Ya en sus cartas, Pablo, especialmente en Segunda de Corintios y en las epístolas pastorales, Pablo estaba abordando con profundidad estos temas de la reconciliación, donde Pablo estaba enfatizando que nosotros como cristianos estamos llamados a ser agentes de reconciliación, actuando ya como embajadores de Cristo para restaurar esa relación entre Dios y la humanidad, ¿no? Al mismo tiempo, en esta carta, o en estas cartas, Pablo no oculta que el servicio cristiano implica sufrimiento y sacrificio también. Entonces, él mismo, si nosotros comenzamos a leer sus cartas, nos vamos a dar cuenta que él mismo plasma en estas cartas que experimentó pruebas, experimentó dificultades durante su misión. También vamos a encontrar mucho del sufrimiento que tuvo o que pasaron, ¿no? Los cristianos de la iglesia primitiva en Hechos y Romanos. Si ustedes se ponen a leer Hechos y Romanos, van a encontrar bastante material en cuanto a la vida y persecución de los cristianos, de los primeros cristianos, en cuanto a la vida de Pablo. Entonces, ya que Pablo mismo experimentó pruebas y experimentó esas dificultades en su misión, considerando el sufrimiento ya como parte integral de su llamado y testimonio, ¿no? Entonces, él ya lo vio como por sentado, de que así es, de que de esa forma es como el evangelio se va a ir expandiendo, de que en esta vida, incluso Cristo nos dice, ¿no? Que en esta vida tendremos aflicciones, pero que confiemos. ¿Por qué? Porque Él venció al mundo. Entonces, esta lección
nos va a ayudar como a comprender el cómo la reconciliación y el sufrimiento se interrelacionan, ¿no?, en el llamado de cada uno de nosotros, y cómo a través de ellos también nosotros como creyentes comenzamos a reflejar a Cristo y también su amor en el mundo. Entonces, para esto igual voy a necesitar que ustedes estén con sus Biblias porque vamos a empezar a leer. Y vamos a empezar con el punto número 1, que es el ministerio de reconciliación, el ser embajadores de Cristo. Y vamos a empezar leyendo 2 Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 20. Por favor, si alguien lo encuentra, lo lee. Quien lo encuentre primero lo puede leer. 2 Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 20. Si lo tienen otra versión, no importa, igual escuchamos aquí, porque entre todas las versiones también sacamos algo edificante, ¿no? O quizás un lenguaje más actualizado. Dice 2 Corintios 5, 18 al 20. Dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Palabra de Dios. Amén, amén. Entonces, aquí el ministerio de reconciliación, así como lo escuchamos que leyó nuestro hermano Aurelio, es una misión dada por Dios a todos nosotros como cristianos, ¿no? Y en otra versión, la versión NTV, dice así: y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios. Entonces, aquí la palabra es clara, ¿no? Pablo está definiendo que nosotros como creyentes, todos los creyentes, la iglesia de Cristo, somos embajadores de Cristo. Entonces, un embajador, ¿qué hace un embajador? Un embajador representa, ¿no? Entonces, un embajador representa a su reino, en este caso, en toda una tierra extranjera, y lleva un mensaje en nombre de un gobernante. Entonces, así, nosotros como creyentes, como embajadores ya de Cristo, representamos a Dios en un mundo que necesita reconciliación. Entonces, y aquí en la otra versión dice, ¿no? Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios. Entonces, nosotros somos esos embajadores que comunicamos ese mensaje de que vuelvan a Dios para reconciliar al ser humano o a la humanidad con Dios. Entonces, para intentar restaurar esa relación rota entre Dios y la humanidad, obviamente causada por el pecado. Entonces, todos nosotros somos llamados a ser esos agentes de paz, mostrando al mundo esa gracia, ese regalo no merecido, ese perdón que Dios nos ofrece por medio de su Hijo Jesucristo a través del sacrificio que hubo en la cruz del Calvario, ¿no? Entonces, este rol de ser embajador no solamente implica el hecho de predicar el Evangelio, sino también vivir de una manera que refleja el amor. Y estuvimos hablando en clases anteriores sobre el amor, que persona que no tiene amor es como un metal que resuena y no tiene nada, ¿no? Que está hueco.
Entonces, que lo primordial, veíamos un versículo que decía que permanece en la fe, la esperanza y el amor, y el mayor de todos estos es el amor. Entonces, el rol del embajador no solamente es algo de predicar el evangelio y ya, sino vivir de una manera que el amor y el perdón de Dios sea reflejado. Y así el ministerio de reconciliación es tanto ya una misión de palabras como también de acciones. Entonces, es algo, por eso se dice que el evangelio debe ser integral, ¿no? Debe reunir todo esto de ver tanto por la integridad física de una persona como de la integridad espiritual. Entonces, es conjugar ambas cosas y llevarlo más allá de solo palabras a lo que son acciones. Entonces, nosotros como creyentes, seguidores de Jesucristo, debemos ser testigos activos de lo que es la gracia de Dios, promoviendo obviamente la paz que sobrepasa todo entendimiento, el perdón que se nos dio por pura gracia, por puro regalo no merecido, a través de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, y la unidad en nuestras relaciones y en nuestras comunidades. Entonces, todo esto es el ministerio de reconciliación, o lo que significa ser embajadores de Cristo para que el ministerio de reconciliación sea llevado a cabo. Entonces, tenemos ese ministerio todos, y todos somos esos embajadores de Cristo aquí en la tierra, representando a lo que es Cristo, ¿no? Representando a Dios en un mundo que necesita esa reconciliación. ¿Por qué? Por causa del pecado. Entonces, nosotros somos esos embajadores, y es así como tenemos que actuar nosotros en este mundo. Por eso igual la Biblia dice que tenemos que ser luz del mundo, y es justamente porque necesitamos tener este rol, como se dice, muy patente en nuestra mente, en nuestro corazón, de que tenemos que actuar de esta forma. Y luego tenemos aquí la reconciliación como transformación de la vida. Y para esto, si alguien puede leer, por favor, Efesios capítulo 2, versículo 13 al 16. Efesios capítulo 2, versículo 13 al 16. Amén, pastora. Ya, dice así. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por él, nuestro paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribado la pared intermedia de separación, aboliendo en sus carnes las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear asimismo de los dos un solo y un hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Amén. Amén, gracias. Entonces, la reconciliación aquí que Dios ofrece no solo restaura nuestra relación con Él, sino que también transforma la manera en cómo nosotros nos relacionamos entre nosotros, ¿no? Entonces, aquí Pablo explica ya en Efesios que Cristo, al derribar las barreras de enemistad, y Él crea una nueva comunidad de paz. Entonces, dice también ya en un lenguaje más claro, por si acaso no les quedó muy claro quizás en la versión Reina Valera, dice así: pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz
derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Entonces aquí Pablo les decía, nos estaba explicando ya en Efesios, que Cristo fue capaz de derribar esas barreras, ¿no? que nos separaban. Y ya aquí fue donde él creó una nueva comunidad de paz, ¿no? Un nuevo pueblo en él. Entonces, ¿dónde? Ya estábamos, o ya no éramos que, solo judíos, solo gentiles, no, éramos un solo cuerpo, como ya después lo vemos en Corintios, ¿no? Entonces, la reconciliación en sí implica dejar de lado las divisiones, dejar de lado los resentimientos, las enemistades, y ya ser parte de una nueva humanidad, ¿no? En Cristo, donde todos nosotros venimos a ser hermanos y hermanas. Entonces, esta transformación no viene a ser nada más individual, como muchas veces lo creemos, sino que también es una transformación comunitaria. Porque si antes éramos o vivíamos antes de Cristo en una situación individual donde nada más pensábamos en nosotros y que nosotros y solo nosotros y solo nosotros, y no tenemos más familia más que la familia de sangre y ya. Cuando venimos a Cristo todo esto se transforma, ¿no? Porque ahora gente que no es de nuestra sangre, por el mismo Espíritu Santo, por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, nos hace a todos parte de un mismo cuerpo, haciéndonos hermanos, haciéndonos hermanas. Entonces, vemos que esa transformación que Cristo realizó en cada uno de nosotros, solamente fue una transformación individual, solamente transformando nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, no, sino que fue una transformación en conjunto, ¿no? Como comunitaria, haciéndonos que tengamos una nueva familia, que tengamos o le encontremos un nuevo sentido a la vida, un nuevo sentido a cómo vivimos nuestras relaciones en la iglesia. Entonces, la reconciliación lleva a una unidad genuina en la iglesia, y este es el testimonio que el mundo necesita ver hoy en día, porque vemos un mundo donde hay mucha desunidad, donde la gente es muy individualista. Entonces, cuando la gente, incluso me ha tocado ver hermanos que se han convertido justamente porque nunca en el mundo habían visto tanta unidad y tanto amor fraternal, como cuando llegaron a una iglesia y alguien les tendió la mano, lo recibió en la puerta con tremenda sonrisa, como si lo conociera de toda la vida, y lo guió hasta un asiento y lo trató súper bien y fue muy atento. Y luego los hermanos vinieron y lo abrazaron, ¿cómo está? Dios te bendiga. Entonces, por esa unidad, por ese amor que mucha gente que allá afuera no ha experimentado y que llega a una iglesia y experimenta esta unidad, este amor fraternal, entonces mucha gente se convierte. Y ese es el testimonio que el mundo hoy en día necesita ver. Entonces, cuando nosotros como cristianos vivimos en unidad, cuando vivimos en paz, cuando vivimos en reconciliación, mostramos ese poder transformador del Evangelio, que no es nada más pura palabrería, ¿no? Sino que va más allá de solo palabras y se va al hecho de que la gente lo puede ver. ¿Por qué? Porque se convierten en acciones. Entonces, por lo tanto, el Ministerio de Reconciliación implica una transformación interna y externa, promoviendo una vida de paz, una vida de amor, una vida de unidad. Entonces son cosas que hoy en día, bueno, no se ven en el mundo, pero realmente es así como tenemos que mostrarnos ante el mundo. Y hoy en día nos cuesta en la iglesia mantener la paz, nos cuesta mantener el amor, la unidad, ¿no? Y hay un versículo que es muy conocido y se los voy a leer porque muchas veces lo leemos y no le tomamos la importancia que debería tener. Entonces,
A ver, está en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Entonces, por lo general, siempre decimos, tenemos que ser santos, si no, sin la santidad no vamos a ver a Dios. Pero nos olvidamos que en el mismo versículo dice, seguid la paz con todos y la santidad. Entonces, son dos cosas importantes que muchas veces pasamos desapercibidas, dándonos o enfocándonos nada más en el hecho de que tenemos que ser santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin embargo, en Hebreos capítulo 12, versículo 14, le quitamos como una extensión de la palabra donde dice, seguid la paz con todos. Es también un requisito para poder ver al Señor. Y muchas veces vivimos sin paz dentro de la iglesia, siendo que parte de la paz o la paz viene a ser parte de ese ministerio de reconciliación para reconciliar al mundo con Dios. Y sin eso, pues no hay ministerio de reconciliación. La paz, el amor, la unidad son cosas fundamentales que se necesitan dentro de una iglesia, trabajarlas, fomentarlas, a fin de que la gente también o nuestros hermanos en Cristo puedan también llegar a tener todo esto. Obviamente que no es nada más trabajo nuestro, nosotros lo promovemos, pero quien da el querer como el hacer es el Espíritu Santo. Entonces, pero sin embargo es un trabajo que nosotros tenemos que ir siempre fomentando. Entonces aquí en Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y en muchísimas prédicas durante estos 13 años de ministerio, me ha tocado escuchar muchos pastores siempre enfocándose en nada más de que sean santos, porque si no, nadie va a ver al Señor. Pero sin embargo, nunca, casi, bueno, hasta el día de hoy, no he escuchado a nadie que haya predicado el versículo completo. Siempre nada más es como que predican esta partecita y dejan de lado la paz, cuando aquí claramente es un requisito también. Entonces, no podemos nada más extraer algo de la palabra y quitarle el resto porque nos parece conveniente. No, si usted no tiene paz con sus hermanos, si usted no tiene paz con su comunidad, con su iglesia, con su pastor, con alguien, quizás su vecino, qué sé yo, entonces también lo descarta ya en este versículo para ver al Señor. Y eso es algo que muchos creyentes quizás ignoramos. Por mucho tiempo ignoramos porque quizás no solamente nos dedicamos a escuchar en vez de leer. Entonces, sin embargo, la Biblia es clara. Hay dos requisitos importantes: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, no es nada más permanecer santos, es un requisito, claro que lo es, pero el otro es el seguir la paz. Entonces, tenemos que estar nosotros vigilantes, atentos a cómo estamos llevando nuestra vida delante de Dios y cómo también estamos llevando la paz con todos a nuestro alrededor. Entonces, ahí es algo para evaluarnos también a nosotros, que si no tenemos paz con alguien, bueno, tenemos que reconsiderar si realmente somos dignos de ver al Señor, ¿no? Según lo que nos dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. Entonces, todo esto, lo que leímos en Efesios capítulo 2, versículo 13 al 16, es lo que nos hace ver que nosotros somos embajadores, que tenemos que aplicar ese ministerio de reconciliación, no solamente en nuestra vida, sino también en lo externo. Tenemos que exteriorizarlo. Obviamente que por obras nadie va a ser salvo, pero también se necesitan obras para poder demostrar lo que Cristo está haciendo y el Espíritu Santo está transformando dentro de nosotros. Y es aquí donde entra el punto número 3, el sufrimiento como parte del ministerio de reconciliación, porque obviamente el ser un embajador de Cristo suena muy bonito, ¿no? Ya, yo tengo un cargo y soy embajadora de Cristo, está fácil decirlo, pero ¿qué es lo que implica el ser un embajador de Cristo? Como decía hace un momento,
Aquí Hebreos capítulo 12, versículo 14 ya nos dice, seguir la paz con todos y la santidad. Seguir la paz con todos no es algo sencillo, no es algo simple, cuesta, como seres humanos nos cuesta. Entonces yo no puedo decir que todos son capaces de perdonar, por ejemplo, fácilmente y ya tener paz en su corazón, ¿no? Entonces, como seres humanos muchas veces nos cuesta el perdonar, nos cuesta el dejar de lado quizás ofensas que nuestros hermanos nos hayan hecho. Y es aquí donde entra 2 Corintios capítulo 4, versículo 8 al 10, que me gustaría, por favor, que alguien lo pueda leer. Pastora, buenas noches. 2 Corintios, ¿qué capítulo? 2 Corintios capítulo 4, versículo 8 al 10. Amén. Dice así, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes de muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Amén. Entonces, aquí en su ministerio, Pablo, vemos que si leemos Romanos, si leemos Hechos, si leemos las cartas de Pablo, las cartas o las epístolas pastorales, vemos cómo Pablo se enfrentó a grandes sufrimientos, ¿no? Y también vemos cómo comprendió que estos sufrimientos que él estaba pasando eran parte de su misión de reconciliación. Entonces, en 2 Corintios capítulo 4, Pablo relata exactamente cómo a pesar de que de que estaba pasando las dificultades dentro de su ministerio, él no se rindió en su trabajo. Entonces, y en una versión más clara del capítulo 4 dice así: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Y luego más abajo dice, es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo, creí en Dios, por tanto hablé. Y sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. Todo esto para beneficio de ustedes, y a medida que la gracia de Dios alcance a más y a más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio, fijamos nuestra vida en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Entonces, vemos aquí, es uno de mis capítulos favoritos, fue uno de mis capítulos favoritos de esta carta de 2 Corintios capítulo 4, porque podemos ver aquí esa fe y esa convicción de Pablo
de estar dispuesto a morir con tal de que el evangelio sea predicado. Entonces, es como que a usted, no sé, lo pongan enfrente de alguien con una pistola y le comiencen a apuntar y le digan, te vamos a matar, y usted contentísimo, ¿no? De que, bueno, amén, lo van a ver como loco, lo van a ver como loca, porque usted sabe que si usted muere en ese momento, usted por predicar el evangelio se va, ¿no? A la presencia del Señor, pero hay personas que no entienden esto. Entonces, si nosotros lo vemos desde un punto de vista ya más secular, por así decirlo, vemos prácticamente a un hombre loco que está dispuesto a morir, ¿no? Entonces, pero cuando nosotros lo vemos desde los ojos espirituales y vemos todo lo que Pablo sufrió por expander, por tratar de alcanzar a más y a más personas, por hacer que el evangelio se expanda, entonces vemos a alguien que no le importaba esta vida terrenal con tal de obtener ese premio celestial, ¿no? Con tal de estar en la presencia de Dios. Entonces aquí Pablo comprendió que su sufrimiento era una forma nada más de identificarse con Cristo, ya que a través del sufrimiento la vida de Jesús se manifestaba en Pablo. Entonces, de este modo, el sufrimiento en el servicio no es un obstáculo, sino que más bien viene a ser una oportunidad para que esa gloria de Dios sea revelada a través de nosotros. Entonces, cuando estamos pasando por sufrimiento, cuando estamos pasando por tribulación, cuando nuestro cuerpo quizás o en esta tierra estamos pasando por algo que nosotros consideramos sufrimiento, entonces nosotros podemos decir que a través de nosotros estamos reflejando a Cristo. Entonces, y al enfrentar el sufrimiento con fe, con perseverancia, nosotros como creyentes mostramos esa fortaleza y también esa esperanza que proviene de Cristo, ¿no? Ese testimonio que puede inspirar también a otros para que busquen a Dios, que experimenten también esa paz, que solo Él puede dar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, esto es lo que significa el ministerio de reconciliación. Entonces, el ministerio de reconciliación va a la par con el sufrimiento. Entonces, no podemos tener un ministerio de reconciliación sin tener sufrimiento. En esta tierra vamos a padecer por el nombre de Cristo. Está escrito en la Biblia y es así como lo vamos a tener que vivir. Si queremos alcanzar el llegar a Dios, es de esa forma, no hay otra forma. Tenemos que sacrificar esta carne terrenal, estos años que el Señor nos presta en esta tierra, a fin de que podamos alcanzar esa vida eterna. Entonces, porque esta vida es pasajera y lo único que va a hacer esta vida momentánea es dar paso a la vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna que vamos a elegir? ¿Es una vida llena de sufrimiento en el infierno o es una vida con Dios gozando de privilegios que quizás en esta tierra, en este cuerpo, no pudimos experimentar? Y es eso lo que tenemos que tener presente cada día de nuestras vidas. Es esto el ser cristiano. Ser cristiano no es algo sencillo. Ser cristiano es padecer por el nombre de Jesucristo. Ser cristiano es tener presente de que en este mundo no vamos a tener las cosas fáciles. Vamos a padecer por predicar, vamos a padecer por hablar y anunciar también a través de nuestra vida a Jesucristo, pero confiando y teniendo la fe y la certeza de que vamos a tener o que vamos a ser premiados por ese sacrificio también. Entonces, y aquí es donde entramos al punto número 4, el sufrimiento y testimonio, ¿no? En caso de el ejemplo del apóstol Pablo. Y para esto me gustaría que alguien pueda leer segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8 al 10, por favor. Segundo Timoteo capítulo 2, de Versículo, 8 al 10, pastor, ¿no? sí, hermano, amén. Amén. Aquí voy a leer en una versión que tengo. Dice así.
Acuérdate de Jesucristo, según la buena noticia que yo enseñó. Jesús era de la familia del rey David, y aun cuando murió, resucitó por anunciar esa buena noticia. Sufrió mucho y estoy en la cárcel. Me tienen encarcelado como si fuera yo un criminal, pero el mensaje de Dios no está encadenado. Por esa razón soporto toda clase de sufrimiento para que los que Dios ha elegido se salven y reciban la vida eterna que Cristo ofrece junto a Dios. Palabra de Dios. Ah, amén. Entonces vemos aquí ya como en las epístolas pastorales, Pablo habla abiertamente ya de su sufrimiento por el Evangelio y también alienta a otros a perseverar, ¿no? Entonces ya en segunda de Timoteo, Pablo comparte cómo su sufrimiento está siendo parte de su misión y de su testimonio para otros. Y es así como decía el hermano, ¿no? Aquí dice, siempre recuerda que Jesucristo, descendiente del rey David, fue levantado de los muertos. Esta es la buena noticia que yo predico. Debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal. Pero la palabra de Dios no puede ser encadenada, instando a que otros también prediquen porque esta palabra no estaba siendo encadenada. Entonces dice, por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa si ésta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. Entonces, más abajo dice, la siguiente declaración es digna de confianza. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanecerá fiel, pues Él no puede negar quién es. Recuérdales estas cosas a todos y ordénales en la presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras. Esos altercados son inútiles y pueden destruir a los que los oyen. Entonces, aquí estábamos viendo ya cómo tenía que comportarse un buen soldado de Jesucristo, ¿no? Y aquí Pablo nos daba indicaciones de cómo el soldado de Jesucristo soporta el sufrimiento. Y decía en el versículo 3 de este segundo de Timoteo, dice, capítulo 2, versículo 3, soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Entonces, dice más abajo en el versículo 4, ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Entonces, luego más abajo, asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Piensa en lo que te digo, el Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Y ya luego sigue lo que les decía, ¿no? Que él estaba mostrando su sufrimiento, ya estaba él mostrando abiertamente cómo su ministerio venía anclado juntamente con el sufrimiento y estaba instando cómo el sufrimiento estaba siendo parte de su misión. Entonces aquí Pablo sufre ya penas, persecuciones, incluso hasta el punto, como vimos en el versículo 9, de ser encadenado, de ser encarcelado, como decía el hermano Aurelio. Entonces, pero continúa también proclamando el Evangelio. Entonces, a pesar de estar él ahí en la cárcel, seguía escribiendo porque decía, yo podré estar aquí en la cárcel, pero esta palabra no la pueden encadenar, no la pueden detener. Entonces, ya aquí Pablo estaba entendiendo o entendía que su sufrimiento no estaba siendo en vano, sino que tenía un propósito mayor, ¿no? Entonces, el avance del Evangelio y el bien de la iglesia, ese era el mayor punto, y es por eso que en el versículo 10, él mismo dice, eh, por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa, si ésta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús, a los que Dios ha elegido. Entonces, decía, estoy dispuesta a soportar esto. Es que prácticamente decía, no me importa soportar esto
si esto va a tener un mayor alcance. Entonces, ya él aquí estaba entendiendo de que ese sufrimiento no iba a ser en vano. Entonces, al soportar dificultades, Pablo ya estaba demostrando su compromiso y su amor por Dios y por los demás, no solamente por Dios, por los demás, a fin de que también sus vidas, sus almas sean salvas. Entonces, su vida aquí viene a ser un ejemplo de cómo nosotros como cristianos debemos perseverar en la fe, confiando en que Dios va a usar ese sufrimiento que quizás muchas veces nosotros vivimos para cumplir sus propósitos eternos. Entonces, y es aquí donde entramos al punto número 5, donde hablamos sobre la perspectiva cristiana del sufrimiento. Y aquí me gustaría que alguien lea Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18. Y alguien que vaya buscando igual para más adelante, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23, y que lo tenga listo para después. Primero ahorita vamos con Romanos 8 al 18, y luego vamos con Primera de Pedro 2, 21 al 23. 8:18 dice así: estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. Amén. Entonces, gracias, hermano. Pablo aquí ya nos estaba enseñando que el sufrimiento presente, como les decía anteriormente, no es comparable con la gloria venidera, ¿no? Entonces, en Romanos 8, ya aquí él estaba animando a todos nosotros, la comunidad de creyentes, a que tengamos una perspectiva eterna en medio de nuestras pruebas, que sepamos y tengamos presente en nuestra mente de que vamos a tener una gloria venidera. No va a ser comparable este sufrimiento que estemos viviendo aquí con lo que va a venir más adelante. Entonces, para Pablo ya, el sufrimiento en esta vida era temporal, ¿no? Y se iba a desvanecer tarde o temprano ante la perspectiva de la gloria eterna. Entonces, esta esperanza permite o nos permite a todos nosotros que podamos soportar también las pruebas con esa paz, con esa confianza, sabiendo que Dios tiene un propósito y que al final todas las cosas van a ser restauradas y renovadas. Entonces, así, el sufrimiento no solo forma nuestro carácter, sino que también nos acerca a esa promesa de la vida eterna, porque a través del sufrimiento viene la transformación. Cuando el Señor nos rompe o cuando estamos en pleno sufrimiento, en pleno desierto, es cuando nosotros nos vamos amoldando, vamos cambiando, nos vamos transformando. Nosotros necesitamos pasar y vivir muchas veces ese sufrimiento a fin de que nuestra alma sea salva. Y es ese sufrimiento que también va ligado del ministerio de reconciliación. Como embajadores de Cristo vamos a padecer y es algo que también tenemos que ser capaces de enseñarle a la iglesia, no mostrarles que en la vida del cristiano va a ser una vida de, no sé, de puros arcoíris, ¿no? Y puras cosas bonitas, porque no es así. Tenemos que mostrarle la realidad de lo que dice la Biblia. Y si bien la realidad a veces es un poco dura, sin embargo, tenemos formas también en las que los podemos decir a fin de guiarlos y que nadie esté con esas expectativas de que ahora que soy cristiano todo me va a salir excelente y voy a vivir una vida espectacular. No, con Cristo tenemos esa fe, esa esperanza, podemos estar aferrados a Él, pero si somos embajadores, vamos a sufrir. Y es aquí donde vemos la reconciliación y el sufrimiento ya como un testimonio al mundo. Y para esto me gustaría que alguien pueda leer Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21 al 23, por favor. Primera de Pedro 2, 22. 21, 22 y 23. Ya. Amén.
pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Amén. Entonces, gracias, hermana. Sigo. El Quien sufrimiento, llevó, sí, hasta el 23. Gracias. Entonces, vemos aquí el sufrimiento que los cristianos tenemos que experimentar en nuestra misión de reconciliación, ¿no? Entonces, en esa misión de reconciliación que viene a ser un testimonio para el mundo. Aquí ya Pablo estaba exhortándonos a todos nosotros a seguir ese ejemplo de Cristo en su sufrimiento, cuando decía, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Entonces, luego, más abajo dice, él mismo cargó nuestros pecados y sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Entonces, vemos aquí, ya igual en el versículo 25 dice, antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Entonces, vemos cómo aquí ya Pablo, ¿no? O más bien, aquí ya estamos viendo en Primera de Pedro, mejor dicho, cómo Cristo mostró mansedumbre, cómo Cristo mostró paciencia, cómo mostró amor aún en medio de ese sufrimiento, siguiendo ya su ejemplo. Nosotros todos estamos llamados a responder al sufrimiento con la misma actitud. Aquí en el versículo 21 dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Entonces no tenemos excusa. Cristo sufrió por nosotros y nosotros estamos llamados a sufrir exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, así como Cristo sufrió por ustedes, ustedes también tienen que sufrir. Son llamados a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir. Ya Cristo sufrió por ustedes, es lo que nos está diciendo. Entonces, y dice, Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Entonces, aquí todos estamos llamados a responder al sufrimiento con esa misma actitud con la que Cristo respondió al sufrimiento, sin esa intención de querer vengarse porque le estaban haciendo daño. Él cargó, ¿no? Mientras cargó nuestro sufrimiento, mientras lo insultaban, no respondía, no amenazaba, no nada. Entonces, esa misma actitud tenemos que tener nosotros confiando en Dios y manteniendo un corazón reconciliador. Entonces, esta respuesta es un testimonio poderoso ya para el mundo que está allá afuera, porque mostramos la paz y esa fortaleza que solamente vamos a encontrar en Dios. Entonces, en conclusión, el ministerio de reconciliación y el sufrimiento en el servicio cristiano son dos realidades que están inseparables en nuestra vida como creyentes. Ya aquí vemos que Dios ha llamado a cada cristiano, a cada uno de nosotros, a que seamos un agente de reconciliación y que compartamos el mensaje de paz y de unidad en Cristo. Entonces, al mismo tiempo, el sufrimiento en el camino de todos nosotros, en nuestro camino cristiano, es una herramienta que Dios va a utilizar para formar el carácter y el testimonio de nosotros como sus hijos. Entonces, como actividad práctica, se puede quizás organizar usted un momento de reflexión, de diálogo, ¿no? En su iglesia, en el que cada miembro quizás comparte experiencias de reconciliación. Si a usted le gustaría hablar de este tema en su iglesia, lo puede hacer.
Y ahí puede hacer, ¿no?, un momento de confraternización y que cada uno de los hermanos quizás comience a compartir una experiencia de reconciliación, un desafío personal quizás que ha tenido, pueden hacerlo con los líderes. Y esta actividad les va a ayudar a su iglesia a ver el sufrimiento ya desde una perspectiva de fe, comprendiendo que Dios va a usar todo ese sufrimiento y que va a usar todo lo que ocurra para acercarlos más a Dios y para que también sea un testimonio vivo, ¿no? Para los de allá afuera, para los que no tienen a Cristo, que es un testimonio vivo de su amor. Y como tarea, por último, tienen que puedan leer 2 de Corintios capítulo 5, 18 al 19, y que piensen ustedes en su papel como ministro de reconciliación, reflexionen en eso. Esa es la pequeña tarea. Y la segunda, que también está dentro, es que tienen un desafío, ¿no? Les puse un desafío, y es que escriban y envíen una carta de aliento a alguien que esté sufriendo y que presenten la evidencia. Pueden hacerlo quizás por WhatsApp, que le escriban una carta, o escribirlo quizás a mano, ¿no? De alguien que ustedes tengan en mente que esté pasando alguna persecución quizás en su iglesia, algún sufrimiento. Escríbanle una carta y envíenla pensando justamente en este tema, en lo que es el Ministerio de Reconciliación y Sufrimiento, alentándola, diciéndole que no importa el padecimiento que tenga en esta tierra, según lo que usted aprendió en este tema de Ministerio de Reconciliación y Sufrimiento, alguien que esté sufriendo, escríbale una carta y envíesela, una carta de aliento. Y ya usted ahí me presenta una foto de a quién se le envió, qué era lo que decía la carta, y esa va a ser su tarea, ¿no? Entonces, básicamente esa es la tarea ya número 5, es una tarea un poquito más práctica para que usted pueda ser ese agente quizás reconciliador, ese agente donde pueda quizás alguien ver un poquito de luz o esperanza ante su sufrimiento, ¿no? Entonces, que podamos sembrar quizás un poquito y luego más adelante quizás el Señor nos va a dar esa cosecha de este gesto, ¿no? O de este acto. Entonces, esa es la tarea o el desafío que tiene para toda esta semana, y ya me la presentan la evidencia el siguiente lunes, ¿no? Entonces tienen todos estos días de culto para pensar en quién, alguien que esté sufriendo, alguien que esté padeciendo, quizás que sepan, o alguien, algún familiar quizás, ¿no? Entonces tienen esa tarea para poder hacerlo en esta semana. Entonces vamos a terminar la clase del día de hoy con una oración, y me gustaría, por favor, hermano Aurelio, que pueda cerrar con una oración la clase. Amén, pastor. Bueno, vamos a entregar el tiempo que Dios nos ha prestado y volveremos en nuestra actividad que tenemos, estar juntos con todos. Padre mío, agradecido por este tiempo que nos prestaste, y así, Señor, tú, Señor, nos has dado este privilegio para poder escuchar, para poder apreciar, para poder entender tu palabra y guardar en nuestras vidas para que nosotros seamos un ejemplo, un canal de bendición. Así queremos agradecerte infinitamente a través de tu sierva, Señor, también, Señor, que estás nos está enseñando y des más sabiduría, Padre mío. Así queremos entregarte todo este tiempo en tu nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Mis hermanos, entonces que el Señor los bendiga y nos vamos a estar viendo el día miércoles. Cualquier cosita, duda, consulta que tengan ahí me escriben y los voy a estar respondiendo. Amén. Muchas bendiciones.